minutos. 89.4. Ya se está cocinando un buen desayuno, los nutrientes necesarios para hoy. Demos la bienvenida a nuestra psicóloga y nutricionista María Silvia Aristizábal Duque. Y para todos ustedes, bienvenidos a su programa Nutriendo el Alma. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos al programa Nutriendo el Alma, temas de psicología y nutrición. Hoy les traigo un tema de psicología. Para las personas que puedan tener dudas al respecto, pueden escribir o hacer la llamada directamente a la emisora. El tema de hoy es la emoción, las emociones, los afectos, lo afectivo. Y lo voy a hablar desde lo más básico. La emoción humana es una expresión de una función principal de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestra mente, de nuestra psicología, que tiene también como fin la adaptación. El bebé, cuando está pequeño, él lo que recibe de su madre son las emociones casi sin palabra. Entonces se dice que el lenguaje afectivo, o sea, de afecto, es más antiguo que el hablar. Y las emociones, a su vez, son más antiguas que el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es aquel que se desarrolla en la infancia, cerca de los 6, 7 años. Y por eso el niño está impregnado de lo afectivo y de lo emocional desde el nacimiento hasta toda esa primera infancia. El niño expresa quizás muchas emociones, pero no sabe asociar esa emoción a qué corresponde. Ya luego, cuando llega ese pensamiento, empezamos a hacer asociaciones. Me siento triste porque perdí algo, o siento mucha alegría porque soy reconocido, etcétera. Entonces son múltiples emociones que suceden en nosotros como seres humanos. Hay unas más básicas, digamos, iniciales, que son la alegría, el enfado, el miedo, la sorpresa, la angustia y el asco. Se considera que estas son las más básicas, y a partir de estas pues aparecen muchas otras emociones combinadas de estas primarias. Entonces el bebé identifica la alegría en su madre, o por el contrario la angustia, también el enfado, o sea, la rabia, puede identificar el miedo, la sorpresa, el asco, porque las emociones se leen en nuestro rostro, en nuestros gestos. La gestualidad es básica, por eso hay unas emociones que no se pueden ocultar, son emociones que inmediatamente se reflejan en el rostro. Y para que esto suceda, pues hay que tener en cuenta que a la emoción corresponde también un estímulo. Ese estímulo puede ser externo, o sea, algo que sucede externamente, y también puede ser interno, algo que la persona experimenta desde su interior y a través de esos gestos lo manifiesta. Pero no siempre el gesto nos está indicando que eso es lo que realmente está sucediendo dentro de la persona. A ver, un ejemplo. Una persona puede ir tranquila por la calle, de repente puede aparecer, digamos, un perro bravo. La persona en su rostro puede manifestar el miedo,
pero lo que puede suceder internamente a partir de ese miedo puede aparecer mucha angustia o por el contrario puede aparecer mucha rabia. En fin, o sea, la emoción siempre para poder indagar sobre qué puede suceder con una persona respecto a la emoción, hay que mirar a qué lo está asociando. Porque, por ejemplo, una persona que tenga, volvamos al tema del perro, pues, que tenga fobia a un perro, pues cualquier perro que se encuentre le va a producir un miedo impresionante. Lo que no sucede con una persona que no tenga fobias a los perros. O sea, se encuentra un perro, ve que el perro no es amenazante, sigue su trayecto normal, pero para una persona que tiene una fobia, que puede ser a un perro, puede ser a una araña, puede ser a los ratones, en fin. El hecho solo de ver ese animal pues le va a ocasionar a nivel interno una reacción muy fuerte. Entonces puede empezarse a acelerar el corazón o la persona siente deseos de gritar intensamente o de salir corriendo. Y esta es como la expresión de la emoción. En una fobia digamos, terapéuticamente hay muchas formas de abordarlo. Es empezar a hablar con la persona, a ver qué va surgiendo dentro de ella, a qué va asociando ese miedo. Entonces se dice que esos son miedos que están enlazados a algo que está representado. Entonces lo que está representado es el animal, pero que sucede a partir de un momento en su vida que la persona o el niño no tenía miedo a los perros, pero sucedió algo y empieza a tener esos miedos. Entonces por eso, digamos, terapéuticamente lo que más hacemos los psicólogos es quizás permitir o darle la palabra a la emoción, para que la emoción se pueda expresar, se pueda poner en palabras y así se va llegando como al núcleo de donde surgió que la persona empezara a tener la fobia. Esto no es tan fácil, o sea, una persona puede decir, no, es que yo tengo la fobia porque efectivamente cuando yo estaba pequeña fui atacada por un perro, y a partir de ahí yo empecé a desarrollar esta fobia. Sin embargo, a veces la persona tiene el recuerdo, o sea, fui atacado por un perro y yo creo que desde ahí tengo la fobia, pero la persona sigue teniendo la fobia. Entonces, lo que sucede ahí es que a partir de eso que sucedió, pasaron más cosas con la persona. Quizás la persona se sintió muy sola o sintió que su vida estaba en peligro. En fin, pueden aparecer demasiados asuntos, que eso es lo que uno hace en terapia. O sea, llegar poco a poco a ese nudo, a ese punto donde la persona empezó a tener tanto miedo. Como les digo, pues hay muchas corrientes terapéuticas, muchas corrientes psicológicas y cada una pues hace un abordaje pues de las emociones. Entonces, de la emoción, entonces también podemos decir que las otras personas pueden percibir dentro de mí una emoción, pero yo no ser consciente de esa emoción. O sea, yo la expreso a través de mis gestos o de mis movimientos, yo puedo expresarla, más no ser consciente de ella. O sea, yo no soy consciente de que tengo esa emoción, pero las personas cercanas a mí me dicen, a usted le sucede algo, qué pasa en su vida, y como la persona no la registra internamente, pues quizás no va a hablar de eso, o sea, no va a ser consciente de la emoción. Entonces, por eso a veces uno encuentra personas
que uno sabe que están mal, o sea, que evidentemente se nota, pero como ellas no lo perciben, no lo van a trabajar, o sea, no lo van a querer abordar, porque para ellas no existe, ¿sí? Entonces, la emoción siempre está enlazada con el pensamiento, o sea, ¿qué sucede dentro de mí para yo sentir que esa emoción me afecta? Con el comportamiento. Entonces, la forma en que yo me comporto frente a situaciones en la vida, eso se va construyendo a lo largo de la vida. Un ejemplo, tenemos la angustia, que lo voy a trabajar pues muy a profundidad en el próximo programa. La angustia es una emoción, un sentimiento que es difícil de ocultar en comparación con otras emociones que sí podemos ocultar. La angustia, cuando la persona está en esa angustia, es muy difícil ocultarla, porque entonces la angustia se siente, esa sí se siente efectivamente dentro, y también la persona que está cercana a esta, que está sufriendo la angustia, también lo percibe. Y esa angustia puede empezar a acompañarse de otras emociones, por ejemplo la tristeza, por ejemplo el rechazo. Lo que sucede a veces que desencadena una angustia es que la persona se siente rechazada. También puede sentir un miedo, ante la vida, o miedo a expresarse ante los demás, o miedo a enfocarse en algo, a enfrentar algo. La emoción me llevaría a mí a querer hacer algunas cosas, y hay otras emociones que hacen como el efecto contrario, o sea, no expresar o no hacer ciertas cosas de mi vida. Entonces muchas personas empiezan con la angustia, no se sabe de dónde surge, por qué surge, pero la persona se siente muy angustiada. Entonces son impresiones que también siente en su cuerpo. O sea, no solo es que la persona lo piensa, sino que también en el cuerpo empieza a sentir esa angustia. Y hay que trabajar la angustia. Yo les digo, por ejemplo, en los niños, un niño que presente, por ejemplo, a veces comportamientos de rabia, de frustración, a veces lo que hay en su interior es mucha angustia. Pueden tener un miedo muy grande, o pueden tener una aversión a algo. Ese algo puede ser algo real o también puede ser algo imaginario, que pues en los niños a veces es muy común que se despierten en la noche y dicen tengo miedo porque puede haber un fantasma, o tengo miedo porque me puede suceder algo en la noche. Entonces ahí es donde en los niños lo imaginario también puede generar angustia, no, y también en las personas adultas, o sea, no solo en los niños. Yo puedo empezar a imaginarme un escenario catastrófico y a empezar a experimentar demasiada angustia. Entonces, las emociones que se van entonces como escondiendo unas con otras, vuelvo al tema de los niños, el tema de a veces de la frustración, de la rabia, que ellos no son capaces de hablarlo, no son capaces de expresarlo, y lo que manifiestan a veces es agresión. A veces las profesoras lo detectan bastante en sus aulas, y
a veces son niños que para poder expresar la angustia pues hacen actos de agresión. A veces no, a esos niños no se les pregunta qué sucede, qué pasa, o sea, no tienen palabras para hablar de la angustia y lo que surgen son estos comportamientos. Por ejemplo, otro tema a veces que en los niños es común es lo que se denomina hiperactividad, aunque realmente nosotros no debemos decirle a un niño hiperactivo, puesto que eso es un diagnóstico. La hiperactividad pues es un trastorno. Entonces un niño porque se mueva, tenga movimientos exagerados o esté muy excitado o sobreestimulado, pues no le debemos decir hiperactivo. O sea, quizás la expresión que deberíamos utilizar es: hoy este niño está muy activo, o sea, está quizás estimulado. Entonces, indagar por qué o de dónde surge esa sobreestimulación. Entonces, como los niños, y a veces esto es más visto pues en varoncitos que en mujeres, el niño tiene un estímulo, una excitación motora, o sea, quiere estarse moviendo, y en el aula de clase, por las condiciones que se aprende en este momento, pues los niños deben estar quietos. Sin embargo, hay niños que no logran tener este control. Por eso a los niños se les sugiere, o a los padres de familia, que hagan práctica de cualquier tipo de deporte, porque eso ayuda a canalizar la energía. Entonces, la emoción también está relacionada con la energía. Entonces, hay emociones en las cuales la energía se puede desbordar. Por ejemplo, uno pensaría la alegría es una emoción positiva, sí, pero si también está sobreestimulada, pues también va a generar otras emociones muy fuertes y muy difíciles de controlar. Entonces se dice que nuestro organismo siempre busca el estado de equilibrio, busca estar bien, tanto externa como internamente. Sin embargo, pues hay situaciones que desbordan esa capacidad de control, y pueden aparecer entonces emociones ya más difíciles o ya situaciones que ya sí se pueden ir denominando como trastorno, pero el hecho de que vaya pasando de una emoción a un trastorno, pues hay un trayecto. Por eso, digamos, con los niños es muy importante estar a veces dialogando con ellos, mirar qué sucede con ellos, hacerles preguntas de qué pasa con ellos para darle cabida a la emoción. A veces es común que ciertas emociones no son permitidas. En el pasado, por ejemplo, un hombre no podía llorar, un niño no podía llorar, porque se decía que el hombre tenía que ser muy fuerte. Un hombre nunca llora, un hombre no puede manifestar la tristeza. Ahora ya se permite, o sea, socialmente, culturalmente ya se permite que si el niño siente esa tristeza, pues que llore. Sí, hay que permitirle ese llorar o ese expresar. Volviendo al tema de los niños, como para dar ejemplo, en un partido de fútbol, sabemos que las emociones están ahí a flor de piel. Los niños siempre quieren ganar, pero por eso está un árbitro que dirija un partido de fútbol, porque entre los mismos niños no se podrían regular, necesitan ese árbitro. Y a veces el niño tiene tantos deseos de ganar que no canaliza bien esa energía y quizás va a cobrar un penalti, pierde, y surge esa emoción que es aparentemente tristeza, pero quizás lo que hay en el fondo es una rabia consigo mismo de no haber podido hacer ese gol,
y a los padres que a veces también se emocionan tanto con estos partidos, pues hay que entender que las emociones hacen parte de nuestra vida como seres humanos y que en los niños se están estableciendo. Entonces, si ellos sienten tristeza, hay que permitirles que lloren. Si sienten rabia, también hay que preguntarles y permitirles que se expresen. A veces las mamás son las ideales para hacer estas escuchas de estos asuntos con sus hijos, porque la madre siempre está muy enlazada al afecto. La mujer tiene esa cualidad que quizás viene muy también desde lo biológico por la maternidad, porque la madre que no sea capaz de leer eso que va surgiendo en el bebé, porque entonces el bebé desde que nace expresa sus emociones. Entonces, si siente frío, llora, si tiene hambre, llora, y así la madre va identificando qué va sucediendo con el niño. O sea, tiene esa capacidad de hacer esa lectura casi que inmediata, automática. Y asimismo, pues lo ideal es que si surgen asuntos con los niños, pues que esa madre tenga esa capacidad de hablar, que más adelante lo que sucede en la vida adulta, y a veces surgen problemáticas externas que nos afectan. Entonces lo que se hace en terapia es darle la palabra a esas emociones para ayudar a que la persona se sienta mejor, porque las emociones que se reprimen o que se suprimen afectan más. Entonces volvamos por ejemplo al tema de la rabia. Entonces un niño puede sentir demasiada rabia porque otro compañerito hizo un gesto o una amiguita hizo un gesto. Ese niño siente demasiada rabia, pero no tiene a quién recurrir para contarle sobre lo que sucedió. A veces a las mamás no les gusta escuchar esto de los hijos, que se sintieron muy mal en clase o que un amiguito los trató mal, porque en la parte emocional hay otro punto muy importante y es la creencia. Hay personas que ven el gesto en otros rostros, sobre todo conocidos. Pues si a mí una persona desconocida me hace un gesto, pues quizás me dé rabia, pero no voy a ir más allá de eso. Sin embargo, ¿por qué las emociones nos afectan? Porque nosotros también interpretamos que otra persona nos quiso hacer sentir mal o hizo todo lo posible para sentirme excluido o rechazado. Entonces la emoción siempre va unida a una interpretación o a una representación. Entonces esto empieza, como les digo, desde la infancia, porque el niño va asociando entonces los gestos a la emoción y qué significa ese gesto, qué significa esa emoción. Esto también es cultural, por ejemplo en otros los países, qué significaría un gesto. De pronto en la costa ese gesto no tiene ningún significado, pasa desapercibido. Entonces lo emocional está muy relacionado con esto de las creencias que se están formando dentro de mí, y dentro de esas creencias puede surgir algo que me haga sentir demasiado mal. O sea, el hecho de que otra persona o un compañero haga cierto gesto, entonces yo puedo sentirme derrumbado. Aquí regreso al tema de los niños, y que las mamás ojalá pues en lo posible tengan esa capacidad de indagar con sus hijos, porque a veces
hay gestos que otro niño no lo quiso hacer o esa no era la intención, él no quería ocasionar ese asunto, pero a partir de la lectura que se hace, pues se pueden generar problemas muy grandes, e inclusive puede llegar a veces hasta el odio. ¿Por qué? O el resentimiento, porque otra persona a la cual yo, se dice que el odio siempre está enlazado con el amor. Yo solo odio a la persona o por lo cual yo siento amor o siento afecto, ¿sí? Yo no puedo odiar a un niño desconocido de otro lugar, siempre es alguien al que yo tengo afecto. Y por eso hay que utilizar la palabra, o el medio es la palabra, para ir llegando a lo profundo de la emoción. Esto es pues como lo más básico de las emociones, lo más fundamental. Como les digo, en el próximo programa ya lo voy a abordar más como un trastorno, ya como una enfermedad. Hay muchos trastornos, me voy a concentrar en el de la ansiedad, ya que es un tema muy actual, muy de la vida moderna, y que también se puede ver desde la etapa infantil. Entonces eso es todo por hoy. A todos los oyentes muchas gracias, a don Alfredo muchas gracias y a los directivos de la emisora. Un feliz día para todos. Suficientes instrucciones hemos recibido por hoy. Es hora de poner en la mesa estos nutrientes y alimentar nuestra vida. Escúchanos en una nueva emisión de Nutriendo el Alma la próxima semana, solo aquí por Aso Comunal FM Estéreo. Desde el municipio del Santuario.